Buenas noches. Me han pedido que en nombre de la Universidad Católica Argentina, de la sede de la Señora del Rosario, le demos la bienvenida. Nos acompaña nuestro pastor. ¿Micrófono? Nos acompaña nuestro pastor, Monseñor Martín, y tenemos el gusto de que vamos a escuchar hoy al obispo de San Francisco, Monseñor Osvaldo Buenanueva. Bueno, un nombre muy indicado para un pastor de la Iglesia. Y yo quisiera empezar por su lema episcopal: testigo del Evangelio de la gracia de Dios. Hermoso lema, realmente. Monseñor Osvaldo Buenanueva fue ordenado sacerdote el 28 de septiembre de 1990 para la Arquidiócesis de Mendoza por Monseñor Cándido Genaro Rubiolo. Fue elegido obispo titular de Rusibicari y auxiliar de Mendoza el 16 de julio de 2008 por Benedicto XVI. Ordenado obispo el 27 de septiembre de 2008 en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes del Chayao, Mendoza, por Monseñor José María Arancibia, arzobispo de Mendoza. El 31 de mayo de 2013 el Papa Francisco lo nombró obispo de San Francisco y tomó posesión e inició su ministerio pastoral como quinto obispo de San Francisco el 25 de agosto de 2013. Es licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en el año 1997. Es coordinador del Consejo Pastoral para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables, organismo dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina. Monseñor, bienvenido a esta casa y lo escuchamos. Bueno, les pido disculpas porque yo acostumbro leer estas cosas, así que a veces un poquito de empeño para ustedes seguirme, pero bueno. Les agradezco la invitación y el tema que me han propuesto, ¿no? La política en la construcción de las ciudades a la luz de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Celebrando los 10 años de pontificado de nuestro Papa Francisco, resulta más que oportuno volver a este curso caudaloso como el Paraná, que es su magisterio, especialmente su magisterio social, como lo es explícitamente Fratelli Tutti. Por otra parte, la Iglesia Diocesana de Rosario está celebrando su año mariano al conmemorar los 250 años de presencia de la venerada imagen de su patrona. La figura de la Santa Madre de Dios, precisamente en esta advocación del Rosario, no es extraña al tema que nos convoca. Hacia el final voy a volver sobre él. Pero tampoco podemos olvidar el contexto social y político de la patria argentina, que para ustedes tiene además el rostro concreto de los hombres y mujeres que habitan esta gran ciudad de Rosario. En nuestra pasada asamblea plenaria de fines de abril, los obispos argentinos quisimos hacernos eco de algunos sentimientos dominantes que tocan nuestro corazón de pastores, que observamos y compartimos en las distintas regiones donde vivimos nuestra fe y desempeñamos nuestro ministerio pastoral. Quedaron reflejados en esta declaración que se hizo pública: a 40 años de la recuperación de la democracia, renovamos la esperanza. Decíamos entonces, no pretendemos los obispos ser expertos en diagnósticos, solo recogemos el lamento y las lágrimas de la gente que nos encontramos en nuestros pueblos y barrios. ¿Qué hicimos de nuestra patria? ¿Qué hicimos de nuestra patria? A 40 años de la recuperación de la democracia, vemos con dolor cuánto desaprovechamos las posibilidades que teníamos de construir una Argentina pujante y feliz. Ahí la cita. Llamábamos además la atención sobre lo peligroso que resultan algunos sentimientos
que parecen crecer en muchos, también en los que estamos aquí. Sobre todo la bronca, esa palabra la usamos, y el cansancio. Sin negar esta situación anímica, añadíamos con un tono exhortativo. Sí, invitamos con fervor a seguir confiando en el camino democrático con la esperanza de que estamos a tiempo. Siempre es posible renacer si lo hacemos entre todos. Siempre hay camino si somos capaces de conversar y de ponernos la patria al hombro. Este es un deseo que no sabe de grietas o partidos, es el deseo de un pueblo. Cuando intercambiamos pastoralmente, el intercambio pastoral con el que comenzamos nuestra asamblea siempre, salieron los ecos de lo que vive nuestro pueblo, y algún obispo recordó esta frase que le escuchamos tantas veces al cardenal Bergoglio aquí: tenemos que invitarnos e invitar a todos a ponernos la patria al hombro. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco, después de una importante introducción sobre la que volveremos, dedica un primer capítulo a repasar las sombras de un mundo cerrado. Las sombras de un mundo cerrado. Visualicemos la imagen de la clausura, un mundo cerrado. Esto es muy importante. Confieso que en un primer momento, después del primer acercamiento al texto pontificio, la primera vez que lo leí, me sorprendió el tono sombrío del diagnóstico. A la esperanza se le dedican los dos últimos números del capítulo, los números 54 y 55. Aunque ya allí se nos dan una serie de claves de lectura que nos ayudan a comprender mejor el mensaje. En la introducción de la encíclica, y evocando la figura luminosa de Francisco de Asís, gran inspirador del magisterio de nuestro Papa, desde el nombre que tomó, su talante, su modo de vivir el ministerio, y sus dos grandes encíclicas, Laudato Si y ahora Fratelli Tutti, se inspiran en Francisco de Asís. Desde el nombre, les decía, el talante y sus dos encíclicas, el Santo Padre nos propone el modelo de una fraternidad abierta. Ante un mundo cerrado, una fraternidad abierta. Así está en el número 1 ya de Fratelli Tutti. Como sueño compartido en este tiempo que vive la humanidad, marcado, al menos en lo inmediato, por la pandemia del COVID-19 y ese estado anímico y social que constatamos nosotros ahora, que estamos viviendo el periodo post-pandemia, tal vez haciendo un recuento de daños que parece que han quedado sobre todo en el ánimo, en la psique y en el modo de encarar la vida de muchas personas heridas. En este punto quiero citar el número 6 de Fratelli Tutti, pues me parece significativo, también por el modo como se proyecta sobre nuestra realidad argentina. Dice el Papa: las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, una fraternidad abierta, en su apertura a todos. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Si bien la escribí desde mis convicciones cristianas, que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo, dice el Papa, de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. Esta apertura al diálogo, este pensar una encíclica en clave de diálogo, ya caracteriza tal vez más fuertemente a Laudato Si. La palabra encíclica, traducida casi literalmente, significa precisamente una carta circular. Circula antes de ser preparada en la fe de la Iglesia y en quienes el Papa escucha para plasmarla por escrito, y tiene que circular en la Iglesia y en todos los que quieran abrirse a esta propuesta de diálogo.
Esta propuesta de abrazar de nuevo una fraternidad abierta y universal, para nosotros, argentinos y argentinas, supone retomar, reavivar y recrear aquel sueño compartido que creció hace 40 años y que maduró en una serie de consensos fundamentales que nos permitieron salir de la noche oscura de la violencia política, cuyo ápice fue el terrorismo de Estado, y elegir el camino de una convivencia ciudadana regida por la ley, no por la arbitrariedad del más fuerte. Me refiero al consenso que supuso la opción por la democracia fundada sobre la dignidad de la persona y los derechos humanos. Veníamos conversando en el auto con el señor Eduardo sobre la publicación de precisamente de la Facultad de Teología de la UCA, La verdad los hará libres. Es una obra realmente que creo que va a ser de referencia. Yo estoy terminando el primer tomo y conociendo a muchos de los personajes que allí se citan, me queda dando vueltas en el corazón cómo el clima de aquella época, cómo fue posible, incluso dentro de la iglesia, dejar entrar esta idea. En algún punto es legítimo echar mano de la violencia para promover el cambio social, en algunos casos, o para preservar el statu quo. La historia de violencia política de nuestro país es muy dura. Y nosotros, de alguna manera, esto es un consenso que tenemos que rescatar. No obstante todo, hemos sabido mantenerlo. Apostar nuevamente por la amistad social, como nos propone Francisco, supone también madurar una decisión ética formidable por su objeto, su contenido y también por el contexto sociocultural que hoy vivimos. Significa promover lo más valioso que pudimos vivir durante la pandemia, el compromiso personal, solidario y virtuoso de una multitud de hombres y mujeres, los esenciales, que dieron lo mejor de sí para que sorteáramos esa prueba como sociedad y como pueblo. Entre nosotros se trata del emerger de aquella Argentina secreta que con evangélica lucidez evocaba en años muy duros para nuestra patria ese gran pastor que fue el arzobispo de Santa Fe, Vicente Sá. Repasando una a una las sombras que oscurecen el horizonte del mundo, tal como hace Francisco al inicio de Fratelli Tutti, esa oscuridad, sin embargo, ya se encuentra alcanzada por la luz de la Pascua. Es una lectura propia del creyente. Es una lectura teológica, pero es mucho más radical, es la lectura que hace la fe. La oscuridad nunca es solo oscuridad. La Pascua está presente. No solo en los números arriba citados, el Papa nos propone abrirnos a la esperanza, esos dos números finales. Ya en la descripción de cada una de esas pesadas sombras, el Papa jesuita hace un discernimiento que nos permite vislumbrar cómo la semilla del reino está germinando por el poder de Dios en medio de la realidad. Así es la esperanza cristiana, no mero optimismo ni utopismo alocado, sino la serena certeza del que contempla que la gran esperanza del mundo, que es Dios, el Padre de Cristo, esa expresión gran esperanza es del Papa Benedicto en su encíclica sobre la esperanza, ¿no? La gran esperanza que es Dios, la gran esperanza del hombre es Dios, está ya obrando en medio de nuestro mundo injusto y lo está salvando, abriendo para él los caminos de la vida. Evoco las palabras de otro gran profeta nuestro, el siervo de Dios, cardenal Eduardo Pironio, que como Saspe también ofrecía su lectura creyente en aquellos momentos oscuros de la patria y también de la Iglesia. Me refiero a su meditación para tiempos difíciles, que nos hace tanto bien leer y releer. Escribía el cardenal: Jesús no anula los tiempos difíciles, tampoco los hace fáciles. Simplemente los convierte en gracia. Hace que en ellos se manifieste el Padre y nos invita a asumirlos en la esperanza que nace de la cruz. Ni anula
los tiempos difíciles ni los hace fáciles. Cristo simplemente, el adverbio acá nos deja un poquito tocado, simplemente convierte los tiempos difíciles en gracia. Creo que hay que rumiar esta frase de Pinot. Desde aquí los invito a acercarnos al tema que nos convoca, la política en la construcción de las ciudades a la luz de Fratelli. Para precisar el mensaje de la encíclica, antes resulta oportuno fijar la mirada en quien la escribe y suscribe, el Papa Francisco, obispo de Roma. Afinando un poco más la mirada, tenemos que fijarnos en el hombre Jorge Mario Bergoglio, en lo que podemos sondear de su experiencia de fe que lo llevó primero al seminario y después a la Compañía de Jesús, a la consagración como jesuita, al sacerdocio y a la vida consagrada. Y viviendo esto con gran intensidad, fue llamado al ministerio episcopal, primero en Buenos Aires y finalmente en Roma. El 19 de agosto de 2013, poquitos meses después de ser elegido, el padre Antonio Spadaro, jesuita como Bergoglio, le hizo una entrevista muy importante. Fue publicada por las revistas de los jesuitas de todo el mundo. Se detienen detalles biográficos y permite observar cómo despuntaron los principales temas que a 10 años de su elección caracterizan profundamente su ministerio. Obviamente, el documento programático de Francisco es Evangelii Gaudium, pero antes de publicar Evangelii Gaudium, seguramente estaba componiendo esta exhortación, le ofrece esta entrevista que está en la web del Vaticano, del Observatorio Romano, al padre Spadaro. Es muy interesante, yo les recomiendo leerla o releerla a 10 años de distancia. Voy a citar ahora un párrafo extenso del padre Spadaro. Al inicio dice: tengo una pregunta preparada, pero decido no seguir el esquema prefijado y la formulo un poco a quemarropa. ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? Se me queda mirando en silencio. Me pregunto si es lícito hacerle esta pregunta. Hace un gesto de aceptación y me dice: no sé cuál puede ser la respuesta exacta. Yo soy un pecador. Esta es la definición más exacta. Y no se trata de un modo de hablar o de un género literario. Soy un pecador. Ahí la cita del Papa. Y sigue Spadaro. El Papa sigue reflexionando, concentrado, como si no se hubiese esperado esta pregunta, como si fuese necesario pensarla más. Bueno, quizá podría decir que soy despierto, y lo es, que sé moverme, pero que al mismo tiempo soy bastante ingenuo. Pero la síntesis mejor, lo que me sale más desde dentro y siento más verdadera es esta. Soy un pecador en quien el Señor ha puesto los ojos. Y repito, soy alguien que ha sido mirado por el Señor. Mi lema, miserando atque eligendo, es algo que, en mi caso, he sentido siempre muy verdadero. Ahí termina la cita de Spadaro. Después, el padre Spadaro hace un comentario muy sabroso, Francisco hace un comentario muy sabroso de las visitas que hizo a la iglesia de San Luis de los Franceses, que está al lado de la casa de la Escrofa, donde se alojó antes del cónclave y se alojaba cada vez que iba a Roma. Allí en esta hermosa iglesia está la famosa pintura del Caravaggio, la Vocación de San Mateo. En ella Bergoglio ve reflejada plásticamente su experiencia espiritual, lo que le pasó en San José de Flores aquel 21 de septiembre, creo que del 58, cuando se sintió que tenía que confesarse y que comenzó ahí su camino vocacional. Esta experiencia que, primero como obispo y ahora como papa, ha plasmado en su lema miserando atque eligendo. Es una frase de una carta de San Beda el Venerable que está en el breviario. Es un gerundio latino muy difícil de traducir, pero Bergoglio dice: bueno, yo lo traduzco a mi manera, en español o en italiano. Y ahí surge una de sus frases tan características, ¿no? Muy ingeniosa.
traduce miserando por fui misericordiado. Fui misericordiado. Misericordiado por Cristo, ¿no? Y comenta que Mateo está en la pintura del Caravaggio, ¿no? En la mesa, Cristo lo está, creo que todos lo tenemos presente, Cristo lo está señalando, la luz llega de Cristo a Mateo, y Mateo dice, está aferrando la bolsa de recaudación, como diciendo, no, a mí no, pero finalmente, alcanzado por la misericordia. ¿Qué tiene que ver esto con su modo de entender la política al servicio del bien común? Creo que podemos aventurar una respuesta mirando ahora cómo aparece la dimensión sociopolítica de su magisterio en su primer gran documento, Evangelii Gaudium, dedicado a un aspecto de la evangelización. Evangelii Gaudium no hace como Evangelii Nunciandi de Pablo VI abordar, que es la carta magna de la evangelización en el mundo contemporáneo. Evangelii Gaudium se centra en un aspecto, el anuncio. ¿Cómo se anuncia hoy a Cristo? ¿Cómo se anuncia hoy el Evangelio de Jesucristo? Allí Francisco, en Evangelii Gaudium, subraya la importancia del querigma, que es el anuncio primero y fundamental. Cristo murió por nosotros. El Padre nos ha amado hasta entregarnos a su Hijo. Este es el querigma, el anuncio primero y fundamental, el centro del mensaje evangélico. Y en dos oportunidades, al inicio mismo de la carta, y después cuando le habla a los catequistas, que tienen como misión hacer madurar el anuncio en el corazón de los catecúmenos, ahí ofrece dos, a mi modo de ver, yo no lo sé, creo que son dos formulaciones muy personales del querigma. A veces dando algún retiro he leído, sobre todo la primera, y dicho, bueno, ahora cada uno de nosotros diga cómo Cristo lo alcanzó en su vida, haga su propia formulación personal de este primer anuncio que cambia la vida. En el número 3 de Evangelii Gaudium, el Papa así formula el querigma: Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Recordemos que los primeros números de Evangelii Gaudium son una hermosa invitación a renovar nuestro encuentro con Cristo o a buscarlo si todavía el encuentro personal no ha tenido lugar en nuestra vida. Y a los catequistas les dice, así formula el querigma: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Repito, yo creo que aquí son formulaciones suyas que de alguna manera trasuntan su experiencia personal, miserando, me eligió, misericordiando. El capítulo 4 de Evangelii Gaudium está todo él dedicado a la dimensión social de la evangelización. Su contenido se despliega en 4 puntos. El primero, las repercusiones comunitarias y sociales del querigma. Segundo, la inclusión social de los pobres. Tercero, el bien común y la paz social. Tema enhebra le da unidad. Evangelii Gaudium, a Laudato Si y a Fratelli Tutti, el bien común, ¿no? Y el diálogo social, cuarto, como contribución a la paz. Temas anunciados en Evangelii Gaudium, desarrollados inicialmente ahí y que serán profundizados en Fratelli Tutti. Me interesa destacar cómo el Papa introduce este capítulo. Voy a leer el número 177 de Evangelii Gaudium. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la experiencia de Jesucristo con la política? Dice el Papa, el querigma tiene un contenido ineludiblemente social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros.
el contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad. El encuentro con Cristo nos lleva a los hermanos, a los pobres. Ese es el dinamismo claro del Evangelio, que antes que en la formulación doctrinal está encarnado, me parece, en la vida, en el modo como el Papa ha llevado adelante su ministerio, como jesuita, como cura, como párroco allí en San Miguel, la parroquia dedicada a San José que él fundó, después como obispo auxiliar, como arzobispo de Buenos Aires y ahora como Papa. A continuación, el Papa despliega este contenido social y político del querigma y lo hace en clave trinitaria. El número es el 178. Es precioso, precioso, ¿no? Algunos estudiantes de teología lo recomiendo leer, ¿no? Cómo pensar la dimensión social y política del anuncio cristiano en clave trinitaria. Fíjense cómo lo hace el Papa. Confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano implica descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita. Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana significa que cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios. En la Trinidad hay un hermano nuestro, está nuestra carne. Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros nos impide conservar alguna duda acerca del amor sin límites que ennoblece a todo ser humano. En la carta sobre la santidad, el Papa dice, no voy a hablar de la santidad en general, de la santidad heroica, voy a hablar de la santidad de los santos de la puerta de al lado. Y destaca, ¿de qué santidad hablo? De los que aprenden a dar la vida cada día, levantándose de sus caídas. Eso me parece fundamental. La Argentina secreta, desastre. En medio de todo el revoltijo de nuestro país, el desasosiego que nos da prender el televisor o ver las noticias en los diarios, las redes, nos enriedan. Estoy mucho en las redes y tiene ese efecto de enclaustrar, hacernos un mundo cerrado. Tenemos que abrir los ojos porque hay magníficos testimonios de esta santidad de la puerta de al lado, de esta Argentina secreta, que es donde a la Trinidad le gusta, le complace trabajar. En la tumba de Ignacio de Loyola, y Francisco lo ha comentado otra vez, hay un dicho latino que traducido más o menos dice así: a Dios el más grande le complace estar siempre en lo más pequeño, en lo más mínimo. Es una clave de la espiritualidad de Jesús. Volvemos al Espíritu Santo. Confesar que el Espíritu Santo actúa en todos implica reconocer que Él procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales. El Espíritu Santo posee una inventiva infinita, propia de una mente divina, que provee a desatar los nudos de los sucesos humanos, incluso de los más complejos e impenetrables. Pensemos nuestra ciudad así, una ciudad como Rosario, ustedes la conocen más que yo, ¿no? En todas las calles de nuestra ciudad, tanto en el centro, espléndido, magnífico, la ribera, o en las barriadas más pobres, el Espíritu Santo está actuando. La evangelización procura cooperar también con esa acción liberadora del Espíritu. El misterio mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, por lo cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos. El número 178. Lo que quiero apuntar es lo siguiente. En el magisterio del Santo Padre, en absoluta fidelidad a la enseñanza de la Iglesia, el vínculo entre política y fe brota del mismo corazón del mensaje evangélico. Solo que el Papa Francisco, argentino y latinoamericano, recoge este acento del rico magisterio de la Iglesia de nuestro continente. En Medellín, Aparecida, pasando por Puebla, ¿no? Lo vemos, los más grandes recordarán el
modelo de la pastoral liberadora de Puebla, que aterrizaba entre nosotros el capítulo que Pablo VI le dedicó al Evangelio Nunciandi, a los vínculos teológicos entre evangelización y promoción humana. Una enseñanza que ha madurado en la segunda mitad del siglo XX, por cierto, no sin tensiones ni dificultades, como lo atestigo esta obra que comentábamos antes, que sé que la van a presentar aquí, y bueno, me parece una cosa fundamental, ¿no? Acercarnos en las nuevas generaciones, los más jóvenes, los que nacimos, yo tenía 12 años cuando fue el golpe de Estado, pero las nuevas generaciones tenemos, sobre todo, somos dirigentes, desde pastores a profesionales, y no hablemos de quienes ejercen o van a ejercer algún tipo de dirigencia política, social o empresaria. Como cristianos tenemos la deuda de hacer memoria de aquel tiempo y de aprender de aquel tiempo doloroso, pero también preñado del Espíritu. No para creer que tenemos que partir de donde aquello quedó, eso sería un error absurdo, sino para aprender y tratar de hoy ser fieles al Evangelio hoy en el que vivimos, ¿no? Es original la enseñanza del Papa en la medida en que cada persona lo es, y el Espíritu trabaja a partir de la concreta humanidad de cada persona. La enseñanza del Papa es original, pero no lo es también, en cuanto que no solo el magisterio eclesiástico, sino la misma experiencia de la fe muestra este dinamismo que une la confesión de fe en Dios con la preocupación por el hermano. En palabras ya citadas de Francisco, la aceptación del primer anuncio que invita a dejarse amar por Dios y amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien de los demás. Desear, buscar y cuidar el bien de los demás. Añadamos otro verbo fuerte: querer el bien del otro. Eso es lo que define la benevolencia, el corazón de la amistad, especialmente de la amistad social, que no es ñoñería, no es sentimentalismo, es una virtud que nos hace querer y perseverar en el querer el bien del otro. Por eso es una virtud social y política, o tiene una dimensión social y política. El icono evangélico de esta fraternidad abierta que nos propone Francisco en Fratelli Tutti está desarrollado en el capítulo 2, cuyo título es Un extraño en el camino. Se trata de la parábola del buen samaritano que encontramos en el Evangelio de Lucas, que es citada completa. Parte de la encíclica es esta página del Evangelio de Lucas. Comenta el Papa: la afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas, sí, no es solo una abstracción, sino que toma carne y se vuelve concreta, plantea una serie de retos que nos descolocan, nos obligan a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones. Número 128. Así comienza el capítulo siguiente, que lleva como título Un corazón abierto al mundo entero. La figura del buen samaritano en la arquitectura de Fratelli Tutti es fundamental si vemos converger en ella tres dimensiones. Ante todo, la cristológica. El buen samaritano es Cristo. En segundo lugar, la antropológica. La compasión del buen samaritano es el rasgo que asemeja al ser humano con el Dios de Jesucristo. Somos imagen de Dios por nuestra capacidad de compadecernos de nuestros hermanos heridos. Y solo desde aquí, desde esta dimensión cristológica y antropológica, la dimensión ética. Para el tema que abordamos, el buen samaritano es un compendio de las actitudes que caracterizan a la mejor política, y sobre todo a los hombres y mujeres que sienten la vocación a la política como una de las más altas expresiones de la caridad. Aquí me detengo brevemente porque tocamos una cuestión fundamental.
La enseñanza de Fratelli Tutti, como también la de Laudato Si, no menos que la del entero corpus doctrinal que es la enseñanza social de la Iglesia, abreva en el Evangelio y, en palabras de Benedicto XVI, en esa lectura racional de la condición humana, que también podemos llamar según la ley natural, es tan característica del humanismo cristiano. En otras palabras, lo que está a la base de la enseñanza de Francisco es la figura del ser humano como persona, creado a imagen y semejanza de Dios, cuya vocación es la comunión con Dios y con los demás hombres y mujeres. Uno en cuerpo y alma está llamado a vivir en libertad desde su conciencia y abierto a los demás. Es persona que, al decir de Benedicto XVI, solo existe en la medida en que su libertad cohabita con las demás libertades. Benedicto siempre insistió en esto. No existe solo mi libertad existe junto a otras libertades y en comunión con toda la creación. Es interesante notar al respecto que en el entramado del capítulo 5 de Fratelli Tutti, dedicado a la mejor política, el lugar que ocupa la enseñanza de otra gran encíclica ya citada, Laudato Si, y su propuesta de una ecología integral que llegue a ser cultura de personas, familias, sociedades y naciones. Las fuertes críticas del Santo Padre a una economía que se agota en las finanzas, que busca subordinar a la política, no subordinarse a la política, sino subordinar a sus exigencias a la política, como también las críticas al paradigma tecnocrático y al consumo como aspiración suprema de la vida, tienen su raíz en esta visión antropológica. Es decir, estos modos de encarar aspectos fundamentales de la existencia son criticados no porque la economía, la ciencia y la técnica sean malas en sí mismas, sino porque desgajadas de una justa visión antropológica tienden a deformar cualquier proyecto de vida, tanto individual como común. ¿Por qué no podemos dejar librada la libertad de mercado la donación de órganos? No solo porque esa ley puede ser muy fría en ese capítulo, sino por cómo desmerece y desluce la imagen del hombre que está detrás del que ofrecería sus órganos para la venta, como de aquel que lo recibe y quien hace de intermediario. Es una imagen horrible del ser humano. Esa es la crítica más profunda, ¿no? Me gustaría en este sentido citar por extenso dos párrafos del Papa. El primero tomado de Evangelii Gaudium, el segundo de Fratelli Tutti. Fíjense, ya en Evangelii Gaudium. Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. La política, tan denigrada, es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Tenemos que convencernos de que la caridad no es solo el principio de las microrelaciones, como en las amistades, las familias o el pequeño grupo, sino también de las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Comprendemos el desasosiego frente a la política, pero tenemos que estar atentos, porque ese desasosiego suele ser alimentado por quienes alientan ese descrédito de la política o de las instituciones de la política con otros fines. Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen su perspectiva, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. ¿Por qué no acudir a Dios para que inspire sus planes? Estoy convencido de que a partir de una apertura a la trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social. Este es un temazo, vale una tesis doctoral.
La apertura a la trascendencia, la repercusión que tiene la apertura a la trascendencia en la gestión política y económica. La cita que hago a continuación es como advertía de Fratelli Tutti. Es el párrafo conclusivo del capítulo 5, que lleva como título, lo citamos, La mejor política. Desde el final se puede comprender mejor el desarrollo del tema. Aquí creo que es así. Sí. Vista de esta manera, dice el Papa, la política es más noble que la apariencia, que el marketing, que distintas formas de maquillaje mediático. Todo eso lo único que logra sembrar es división, enemistad y un escepticismo desolador, incapaz de apelar a un proyecto común. Pensando en el futuro, algunos días las preguntas tienen que ser: ¿para qué? ¿Hacia dónde estoy apuntando realmente? Porque después de unos años, reflexionando sobre el propio pasado, la pregunta no será ¿cuántos me aprobaron? ¿Cuántos me votaron? ¿Cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? Las preguntas ya dolorosas serán: ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Termino la cita. En 7 frases, voy terminando, yo he tratado de resumir el mensaje de este capítulo 5 con el 6º y el 7º, que hay que leerlo juntos, bueno, de toda la encíclica, pero a la hora de plantearnos el rol de la política, en estos 3 capítulos hay indicaciones preciosas. Primer punto. La figura inspiradora sigue siendo la del buen samaritano. A ese luminoso icono evangélico invitamos a mirar a los hombres y mujeres que sienten el llamado de la política. Sin embargo, su carácter inspirador es mucho más radical. En este hombre, un extraño y hasta un enemigo, que se para y se hace cargo del hombre herido, tenemos que ver la imagen misma de todo ciudadano comprometido con el bien común de su pueblo. Desde ahí alcanza también a quienes sienten la vocación política. La rehabilitación de la política, de la que explícitamente habla Francisco, Fratelli Tutti y antes en Evangelio. La rehabilitación de la política comienza desde abajo, desde el pueblo, desde la sociedad, desde el corazón de cada hombre y mujer, de cada familia que asume el desafío de vivir sencillamente la propia humanidad. Podemos añadir aquí también en el aula. Lo que nos distingue de los demás seres vivos no es tanto la racionalidad, que por supuesto lo es, sino la compasión. Para eso se nos ha dado esta capacidad de ser de alguna manera todas las cosas, como decía Aristóteles, ¿no? Para que en algún momento aflore la compasión. El logos se transforme en agape. 2. El horizonte hacia el que ha de mirar la política es inmenso. Se trata de comprender la propia misión como servicio al bien común de la entera familia humana. Leyendo para preparar esta conferencia, esto me impresionó mucho más. Si el Papa piensa en la política, obviamente todos tenemos presente a nuestros políticos, o a alguno de ustedes lo es, dedicado a la tarea aquí, en este lugar, en Rosario, en la provincia, en el país. La mirada del Papa es a la humanidad entera. Es repensar la figura del político. Apunta, como dice el Papa, a gestar un mundo abierto, caracterizado por relaciones de reciprocidad, un mundo de hermanos y hermanas. Si esas palabras no suenan demasiado religiosas, digamos otra palabra, un mundo de reconozcamos semejantes. Un obispo español vasco, Juan María Uriarte, escribió un libro precioso sobre la reconciliación, tiene tras de sí todo el problema de la ETA y bueno, todo el problema vasco, ¿no? Y él dice esto precisamente: en un camino, en un proceso de reconciliación, después de un gran conflicto,
No hay que buscar que las personas tengan la misma visión de la historia, la misma lectura de los conflictos en las que se vieron involucrados, sino descubrir que a pesar de esto y más allá de esto, somos semejantes. Tengo otro que es como yo. En cristiano dirían hermanos. La del buen samaritano es la figura del que se descubre hermano, semejante, amigo. Aquí resuena el mensaje fuerte de Laudato Si con la originalidad del magisterio de Francisco. En esta encíclica, la política aparece como parte de ese diálogo amplio que debe ser el clima que haga posible escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres, y desde esa experiencia avanzar en el cuidado de la casa común. En Laudato Si es clave la pregunta que encontramos en el número 160, que es la pregunta guía que estructura toda la encíclica. ¿Qué mundo le queremos dejar a las nuevas generaciones que están creciendo? Número 160 de Laudato Si. Y nosotros la tendríamos que aterrizar. ¿Qué ciudad de Rosario? ¿Qué provincia de Santa Fe o de Córdoba? ¿Qué país queremos dejarle a las nuevas generaciones de argentinos y argentinas que están creciendo? Parece romántica la pregunta, pero no lo es. En Laudato Si, Francisco amplía el concepto de bien común. Recordemos la noción de bien común, el conjunto de condiciones que hacen posible que cada persona, individual o socialmente, cada familia, alcance su pleno desarrollo. De esas condiciones forman parte del bien común, de las condiciones que hacen posible el bien común. Francisco introduce dos grandes innovaciones. De esas condiciones forma parte el futuro de las generaciones. No es una cosa extraña, ¿no? Yo vengo de la pampa gringa. Los gringos se deslomaron pensando en sus hijos o en sus nietos, a sabiendas incluso que nunca iban a volver a cruzar el charco. Eso está firmemente, está en nuestra cultura, o en parte de nuestra cultura. Incorporar al bien común las condiciones de posibilidad que a las futuras generaciones les permitan desarrollarse plenamente. Y también incorpora el cuidado del ambiente como parte del bien común. Tercero, el centro, sujeto y fin de toda vida social es la persona humana, como enseña con insistencia la doctrina social de la Iglesia. El ser humano es esencialmente un ser en relación, un entramado de vínculos que se viven y desarrollan en medio de un pueblo. Aquí pone el acento el Santo Padre. Lo hace al proponer un discernimiento del populismo. La primera vez que el magisterio encara esto es un documento de peso, como es una encíclica, es el discernir el populismo, distinguiendo sus deformaciones del verdadero sentido de ser y sentirse pueblo, pero también cuando somete a una crítica lúcida las diversas tendencias que solemos denominar liberales. El Papa ha hecho una evolución en su valoración y en su discernimiento del populismo. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron dos periodistas del País de Madrid en 2014, que aquí no tuvo mucha repercusión, pero al menos hasta donde yo lo he podido seguir, es la primera vez que el Papa empieza a decir, bueno, aquí en Europa lleva un año, el Papa en Roma, empiezo a ver que el populismo tiene características distintas a esto que se ha dado en América Latina. Por eso lo que escribe en Fratelli Tutti es bastante importante. Pero lo dejamos, no vamos a entrar en eso. Punto 4. En este contexto, la mejor política es la que busca el bien común del hombre y de todo el hombre, como decía Pablo VI, pero que se inspira en la caridad como la virtud que nos hace tender con perseverancia, ante todo, a querer y por eso buscar el bien de todos. Un hombre o una mujer de la política llega a desempeñar una función elegido por el sufragio y desde una determinada opción política. Lo que ocurrirá en las elecciones, lo que haremos los ciudadanos y lo que harán nuestros elegidos. Pero cuando asume su función pública, queda delante del bien de todo el cuerpo social, no solo de los que lo votaron o de la familia política con cuyas ideas y proyectos legítimamente se identifican. Esto es muy importante.
Eso supone que la política sea vivida como una auténtica vocación y misión, asumida con el dinamismo de las virtudes que arraigan en el corazón del ser humano y lo disponen a buscar siempre todo lo que es verdadero, justo y bueno para todos, aquí y ahora, a partir de las condiciones concretas de la vida humana. Quinto punto. En esta propuesta del Papa, que ve la política orientada al bien común, animada y regulada por el amor, aparece con nitidez que el ejercicio de esta vocación en cada sociedad concreta ha de tener como referencia fundamental a los pobres, los descartados, los más vulnerables. En esta perspectiva, el Papa Francisco invita a los hombres y mujeres de la política, cito, a preocuparse de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad, en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la cultura del descarte. Significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y angustiante y ser capaz de dotarlo de dignidad. Las mayores angustias de un político, sigo con el Papa, no deberían ser las causadas por una caída en las encuestas, sino por no resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Es tal la magnitud de estas situaciones y el grado de vidas inocentes que va cobrando que hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista, puro verbo, ¿no? Con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra estos flagelos. Esto se hace aprovechando con inteligencia los grandes recursos del desarrollo tecnológico. Sexto, la política así entendida supone hombres y mujeres virtuosos, entrenados en buscar lo justo en todas sus manifestaciones. Pero en las condiciones concretas en las que vivimos nuestra vocación, la fragilidad del corazón humano es una realidad demasiado concreta como para soslayarla ilusoriamente. En Fratelli Tutti, Francisco recuerda con realismo la doctrina cristiana de la concupiscencia que habita el corazón humano, esa inclinación espontánea que nos lleva a buscar casi por inercia nuestro propio interés por encima del interés general. Y aquí coincide con la enseñanza de la tradición de la Iglesia, pero que formuló Benedicto el Deus Caritas Est, cuando decía que el gran servicio de la fe a la justicia, a la política, es purificar el corazón del egoísmo que hace que nos metemos al interés propio o al interés del grupo. Esto supone velar siempre sobre el propio corazón, pero también sobre las estructuras, instituciones y reglas de funcionamiento de la comunidad política, pues en algunos casos, como en nuestro país, son las que han terminado diseñadas para favorecer la corrupción, el ejercicio de la función pública sin rendición de cuentas y una evidente falta de transparencia. Una democracia más corporativa que regida por el Estado de Derecho, la primacía de la ley y la igualdad de todos ante la ley, el fenómeno de la corrupción o las diversas formas de criminalidad encuentran un clima favorable para desarrollarse con las funestas consecuencias que todos padecemos. Punto 5. Si en el capítulo 5 Francisco presenta la política como expresión de la caridad que quiere y busca el bien común, en el capítulo 6 el Santo Padre señala con profundidad el camino del diálogo para edificar pacientemente la amistad social. Pacientemente. La política tiene así una dimensión afectivo-volitiva, querer el bien, no solo sentimiento o emoción, y una dimensión racional. En ella se entrecruzan el agape y el logos. Sí, es posible prestar atención a la verdad, buscar la verdad que responde a nuestra realidad más honda. ¿Qué es la ley sin la convicción alcanzada tras un largo camino de reflexión y de sabiduría de que cada ser humano es sagrado e inviolable?
Para que una sociedad tenga futuro, es necesario que haya asumido un sentido de respeto hacia la verdad de la dignidad humana a la que nos sometemos. Esto es lo que creo que le pasó a la Argentina hace 40 años. No a la inmensa mayoría de los argentinos, tal vez un grupo muy pequeño y con un sufrimiento muy grande, pero ese consenso fue alcanzando a la mayoría. El diálogo que busca consenso pone en juego a la vez el mundo de afectos y de la voluntad, pero también la conciencia, la inteligencia y la razón abierta a la verdad y en ese sentido a toda la realidad. Vale para los dirigentes lo que también empeña a cada ciudadano. Y el último punto, paciencia. La mejor política para un mundo abierto y fraterno supone la capacidad de enfrentar los conflictos que forman parte inevitablemente de la vida social. La política ha de trabajar para crear y animar una cultura del encuentro cada vez más amplia. Ya en esto el humanismo cristiano se distingue y se opone a otras formas de comprender la política. La política siempre es agónica, siempre supone conflicto, pero no echa sal en la herida para radicalizar el conflicto. Ya en Evangelii Gaudium, Francisco había dedicado algunos párrafos a este tema, sobre todo al enunciar los 4 principios que ayudan a edificar la vida de una comunidad como pueblo. Entre ellos, aquel que postula que la unidad prevalece al conflicto. Números 2.26, 2.30. En Fratelli Tutti, Francisco dedica el capítulo 7 a este tema. La cultura del encuentro supone generar procesos sanantes de memoria, perdón y reconciliación. Pensando en los pueblos que se han visto heridos por distintas formas de violencia política, Francisco propone cultivar una memoria penitencial que, partiendo de una conversación ciudadana desde la verdad, clara y desnuda, avance en el esfuerzo perseverante y largo de comprenderse mutuamente y de intentar una nueva síntesis para el bien de todos. Al leer este capítulo uno no puede dejar de pensar que Francisco ha tenido presente la historia de Argentina. Podríamos decir que en este capítulo tan significativo la política es vista como expresión de aquella evangélica bienaventuranza de la paz. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Propone un trabajo paciente en un doble registro. Habla de la arquitectura de la paz y de la artesanía de la paz. La primera hace referencia a la dimensión institucional de los esfuerzos por la paz y la amistad social. La segunda, en cambio, mira el trabajo paciente y silencioso que tiene como sujetos activos a cada uno de los ciudadanos. En sociedades como la Argentina, por ejemplo, con un historial de agudos conflictos y periodos de violencia política que tienen que rehacerse desde esa geografía complicada, la búsqueda de objetivos y consensos básicos ha de conjugar esas 2 dimensiones. ¿Qué talante de personalidad han de tener los ciudadanos y los dirigentes que se involucren en semejantes procesos sociales? Nuevamente el amor fuerte, la fuerza espiritual a la que apela Francisco, invitando a ver en el adversario ocasional como si fuera un miembro más de nuestra familia. Interesante, por mí me llamó la atención y hasta un poco me chocó. Invitar a la política a comprender las relaciones públicas como se comprenden las relaciones en la familia, como si en la familia se cuida y se corrige al que yerra. ¿Amamos nuestra sociedad?, se pregunta el Papa, o sigue siendo algo lejano, algo anónimo, que no nos involucra, no nos mete, no nos compromete. El Tutti los tres. Nuevamente es el dejarnos interpelar por el rostro y la realidad de los pobres, el punto de partida para poner en marcha semejantes procesos de crecimiento. La Arquidiócesis de Rosario está celebrando los 250 años de presencia de la venerada imagen de su patrona, la Santísima Virgen del Rosario. En mi introducción les decía que la figura evangélica de María, así venerada, tiene mucho que decirnos al tema que hemos desarrollado. No es mera devoción, sino una mirada al corazón de la Mariología católica y sobre todo a la experiencia que vive nuestro pueblo, cómo nuestro pueblo experimenta a María.
La Virgen del Rosario es la que nos enseña a rezar el Evangelio, a repasar los misterios del Señor, pasándolos por nuestro corazón e incluso implicando nuestro cuerpo, nuestros labios, nuestros ojos, nuestros dedos que repasan las cuentas del Rosario, como enseñaba sabiamente San Juan Pablo II. Rezar el Rosario es contemplar a Cristo con los ojos y el corazón de su madre, la Virgen María. Así adiestrados, los discípulos del Señor también aprendemos a contemplar la presencia de Cristo en el corazón del mundo donde transcurre nuestra vida, donde tejemos nuestros vínculos, donde protagonizamos luchas y maduramos esperanzas, también donde somos heridos y donde aprendemos a dejar estas heridas cicatricen. Así vivimos nuestra fe y anunciamos la alegría y la esperanza del Evangelio, en medio de nuestra ciudad, en contacto con una cultura urbana bulliciosa, en buena medida secularizada e incluso post-cristiana, y por qué no, también un poco extraña. Sin embargo, si damos vuelta al planteo, podremos observar las cosas desde otro punto de vista. Los ojos del buen samaritano son también los ojos de María en la visitación, que se vuelven presurosos allí donde advierten que hay sufrimiento, dolor, espera y anhelo de vida. Bueno, agradecemos a Monseñor realmente estas reflexiones, estas palabras, que justamente nos dan estos conceptos, ¿no? Bien común, caridad, diálogo, fraternidad, que puestos frente a la realidad que estamos viviendo, nos generan muchísimas reflexiones, muchísimos interrogantes, que bueno, espero que ahora podamos compartir. Los invito entonces a que todas esas preguntas puedan surgir para aprovechar la presencia de Monseñor que nos pueda clarificar lo que vamos sintiendo y pensando. Así que abrimos las preguntas a todos los que quieran formularlas. Mientras, bien, perfecto. No sé si se escucha de viva voz o si acaso el micrófono, a ver. Si podés levantarte y si te parás, si se escucha bien. Si usted tiene relación con sus gobernadores o en la provincia, perdón, en la ciudad donde está, que ida y vuelta provoca. Sí, bueno, yo soy obispo en el este de Córdoba, una diócesis básicamente rural. En la más santafesina de las ciudades cordobesas está la sede episcopal, que es San Francisco. Y cuando hace 10 años, que me van a cumplir 10 años que estoy ahí, la primera vez que fui, antes de asumir, digo, voy a tener que aprender la tonada cordobesa. Acá no tenemos tonada cordobesa, sí, es más santafesina. Debo decir que el vínculo es bueno, sobre todo con las autoridades locales. Tal vez eso sea una ventaja de diócesis más pequeñas. Por ejemplo, piensen ustedes, 30 parroquias, 4 ciudades, San Francisco, que podrá tener 80.000 habitantes, no más. Están los datos del censo. Después Carrollito, que tiene unos 40.000, y después Morteros y Las Varillas, que arañan los 20.000, y Brickman 10.000. Son pequeñas ciudades, pequeñas, y después los pueblos de 1.200, 1.800, 6.000, 7.000 habitantes. Claro, a medida que uno baja a la base, digamos así, el vínculo entre la comunidad cristiana, la comunidad política, el obispo y los intendentes, el cura párroco, el consejo pastoral y el consejo deliberante es más fluido. Eso es muy bueno para muchas cosas. Yo, por ejemplo, vengo de una provincia como es Mendoza, tal vez eso sea algún punto semejante con Santa Fe. Mendoza tiene una tradición laicista feroz, ¿no? Que se ha acrecentado en estos últimos años por razones que no vienen al caso, ¿no? Cuando a mí me nombran obispo, organizo una visita pastoral en una pequeña parroquia. Un cura que había sido misionero, lo primero que hace es ir a las escuelas, pues sacaron corriente. Yo aquí, en las escuelas rurales o las escuelas de los pueblos,
me reciben, tengo encuentro con los alumnos, converso con los chicos. No he percibido esa hostilidad que sí se percibe allí porque es una sociedad, no solo es una sociedad secularizada, la ciudad de San Francisco también es secularizada. La ciudad de San Francisco tiene una secularización enorme, muchísima plata, muchísima plata. Pero el vínculo con las autoridades es fluido. Depende a veces también, yo he visto pasar 3 intendentes en San Francisco desde que llegué. El primero, que ahora es candidato Yarlora a gobernador de Córdoba, es muy posible que sea electo. El que lo sucedió, que ahora es diputado nacional, y el actual. Distintos talantes de personalidad, con unos más que otros, pero y con los intendentes de los pueblos otro tanto. No he notado esa hostilidad. Fíjese, cuando asumió el nuevo arzobispo de Mendoza, José Colombo, el gobernador no fue a su inicio del ministerio, pero peor aún, cuando falleció el obispo anterior, tampoco fue a la misa pero por una situación de hostilidad muy grande. Eso yo no lo he notado. No sé si por ahí va tu pregunta, pero eso, digamos, es bueno, aunque también podría señalar algún costado criticable, en el sentido de que a medida que también vamos descendiendo a los pueblos más pequeños, la política se mete en las comunidades cristianas. Así, este año de elecciones hay un par de pequeñas comunidades que yo sé que van a estar devastadas porque a veces el jefe comunal, los que son opositores al jefe comunal se refugian en el Consejo Pastoral de la capilla, ¿no? El caso del jefe comunal que le mandó decir al párroco que echara al Consejo Pastoral porque no es del otro partido. Bueno, son cosas de pueblo, digamos, ¿no? Pero el problema es que nos quita alguna cierta libertad profética, ¿no? Algún obispo comentaba en la plenaria pasada que tanto esta purificación de la memoria que supone la verdad los hará libres, que es también un texto de referencia, como el finalizar este año finaliza el aporte del Estado a los obispados, y tiene que ser visto como un momento de gran libertad para la Iglesia. Acuérdense que en el mensaje del Concilio Vaticano II a la política, lo que los padres del concilio dicen, lo único que le pedimos es libertad para anunciar el Evangelio, ¿no? Bueno, la libertad situada, la libertad en este país que, como Rosario, que ha crecido a la sombra de la Virgen, ¿no? ¿Preguntas? ¿Alguna otra cosa para aprovechar la presencia de Monseñor? Sí, tengo una consulta, Monseñor. Con respecto a Laudato Si, ¿cómo vive en San Francisco, o la arquidiócesis, el movimiento de Laudato Si, específicamente, el movimiento más allá de la encíclica? Sí, sí. Lamentablemente, a mí me tocó presentar la encíclica en la UTN y en la sociedad rural, pero no hemos logrado poner en marcha el movimiento Laudato Si. Tenemos ahora alguna expectativa desde que se declaró Parque Nacional a la Laguna Mar Chiquita o a Cenecha, ¿no? Porque el Parque Nacional es el espejo de agua, pero involucra también a las comunidades que están en torno. La única comunidad que está sobre una mar, sobre una ribera de la mar, pertenece a nuestra diócesis, a muchos santafesinos de vacaciones, es Miramar de Cenecha. Y con los curas de la región hemos empezado a conversar, porque hay varios capítulos que merecen la atención. Así como es una zona agrícola ganadera importante, también es una zona industrial. El Parque Industrial de San Francisco es muy importante, algunos grandes emprendimientos como Arcor en Arroyito tienen bastante desarrollado la protección del ambiente. La planta, en la planta de Arcor de Arroyito tratan los líquidos cloacales y los desechos los líquidos cloacales de la ciudad y los desechos de la fábrica. Hice la visita pastoral, es fascinante todo eso, ¿no?
y son 3 grandes piletones donde las bacterias hacen su trabajo y después terminan ofreciéndote un vaso de agua para tomar. Así que cumple su función. Pero bueno, ese es más anecdótico. Pero hay otras cosas que sí preocupan bastante. Por ejemplo, a la Mar Chiquita llegan los desechos de Córdoba, los desechos cloacales y también de algunas industrias ubicadas sobre los márgenes de los ríos que desembocan. Acuérdense que la cuenca de la Mar es endorreica, el agua que recibe es el agua de los ríos y eso está planteando algunas dificultades. Pero lamentablemente, como es una diócesis pequeña, con recursos pastorales también limitados, pero bueno, ahí está ese capítulo pendiente. La Cáritas diocesana ha desarrollado varios programas, y por ejemplo, en la ciudad de San Francisco, que a diferencia de otros pueblos que ya tienen la discriminación de los desechos familiares, todavía eso está en falta, y con la Cáritas empezamos a hablar de empezar un diálogo con las autoridades de la municipalidad para avanzar en este camino. Sí, en la diócesis hay animadores laudatos si. Sí hay, se han presentado, sí, sí hay. Porque bueno, este sábado en la reunión, justamente, todos los primeros, digamos, sábados, y voy a aprovechar a mencionar. Me parece bien. Hay algunos agentes de pastoral, son agentes de pastoral en las parroquias que son animadores Laudato Si. Hace poquito se presentó este video del Papa, la carta sobre la tierra, se presentó en la UTN. Hay un sacerdote que es ingeniero y otro profesor ahí lo presentaron y también tuvieron una intervención. Me veo identificado con la bronca y el cansancio, digamos, que son ustedes, después de 40 años, digamos, de democracia, y veo que hay cosas que no van, la pobreza, la inseguridad y demás cosas. Uno dice, bueno, el sistema democrático nos va a ser posible a nosotros salir de estas situaciones. Si no es un tema democrático, el pozo, digamos, puede ser el cansancio de salir, ¿no? A veces el cansancio viene también justamente en la sensibilidad con el pueblo, digamos. Sí, gracias. No sé si voy a responder, no intento responder claramente. Yo voté por primera vez el 30 de octubre del 83, con aquel leitmotiv: con la democracia se come, se cura y se educa. 40 años después, sí creo sí creo firmemente, los obispos lo hemos hablado en la plenaria pasada, estamos preparando un documento sobre la democracia y la cultura democrática. Por eso me pareció interesante en Fratelli Tutti que cuando el Papa aborda el tema de la corrupción, dice que la corrupción cunde cuando las estructuras y las instituciones no están suficientemente saneadas, ¿no? Pero sin duda que en aquel gran documento realmente profético que fue Iglesia y Comunidad Nacional, el 1 de mayo del 81, me tocó presentarlo también vía Zoom aquí para Rosario, los obispos entonces decían que la democracia, tal como está plasmada en la Constitución que rigió la vuelta a la democracia, después se reformó en el 94, tenía que ser siempre, recoger también el talante propio de nuestro pueblo, ¿no? Es decir, la democracia tiene algunos elementos fundamentales que por ejemplo, Juan Pablo II en el Centésimos Annus identificó claramente, fundada sobre la dignidad de la persona humana, sus derechos y deberes, la primacía de la ley, el Estado de Derecho, la división de poderes, la publicidad de las acciones públicas, la periodicidad y la capacidad de los ciudadanos de votar y corregir a sus representantes.
la Iglesia Católica ha hecho todo un camino para que, por ejemplo, en el compendio de doctrina social de la Iglesia existe un capítulo entero sobre la democracia. Cuando la democracia es un sistema, tal como la conocemos hoy, relativamente moderno, al inicio la Iglesia lo rechazó profundamente, porque su ideal seguía siendo el ideal del Estado confesional católico, y a lo sumo tolerar dentro de un Estado que necesariamente tiene que ser custodio del deber del ser humano de honrar al Dios verdadero que implica la fe católica, tolerar a quien no tiene a quien no comparte nuestra misma visión. Por eso fue tan fuerte el giro que dio la enseñanza de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Fue el último gran y más duro debate del Vaticano II, la discusión sobre la Declaración Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa, ¿no? Que pudo salir adelante gracias a la aportación de un teólogo jesuita americano. No es una cuestión menor que haya sido un americano el que ayudara a comprender que la libertad religiosa es un derecho civil que enraiza en la dignidad de la persona. Este es el corazón de la cuestión. Por eso ha llevado a que la Iglesia, que inicialmente rechazó la democracia, después comenzó a tolerarla, hoy día la Iglesia no le puede imponer, eso es muy fuerte de Juan Pablo II, a ningún pueblo, a ninguna sociedad, un determinado sistema político. No es competencia nuestra decirlo. Solo podemos ofrecer alguna orientación ética, pero de todos los sistemas, además porque la Iglesia sobrevive en cualquier sistema político, ¿no? Hasta en las persecuciones, los estados totalitarios más fuertes, la fe se puede vivir y predicar, no es lo ideal, por supuesto. Pero todos los sistemas tienen su legitimidad en la medida en que se aseguren estos grandes principios que coinciden precisamente con los del sistema democrático, ¿no? En esto hay mucha discusión teológica también, ¿no? Sería interesantísimo conversarlo y pensarlo, ¿no? Yo creo firmemente creo no con fe teologal, por supuesto, pero como decimos en el documento de la plenaria pasada, miren que el episcopado argentino no es un episcopado precisamente permeado por ideas liberales, ¿no? Tenemos que renovar los consensos que sostienen al sistema y a la cultura democrática. Porque lo contrario, lo que aparece como contrario es peligroso, digamos. ¿Por qué? ¿Cuál es la democracia respecto a otros sistemas? La aristocracia, el gobierno de los filósofos o de los mejores, u otras formas que suele tender al autoritarismo. ¿Por qué es mejor? No tanto por la eficacia, que como lo vivimos los argentinos en estos 40 años, la eficacia de nuestro sistema con la democracia finalmente ni se come, ni se cura, ni se educa. Es el talante del fundamento ético de la democracia, que es precisamente el valor de la dignidad de la persona humana. Eso hace la diferencia. Yo creo que ahí es donde yo me afirmo, ¿no? Y en esto coincide, este es el núcleo ético del ethos de la democracia con la visión del humanismo cristiano. A renglón seguido tenemos que decir, como lo leemos en el compendio o en el mismo 80º años, que con la forma actual de las democracias liberales, la Iglesia tiene muchos reparos. Esta semana el Supremo Tribunal Constitucional Español ha reconocido como derecho el aborto, el derecho de la mujer. Se ha dado el paso que no se ha dado reconocer como parte de del sustento de la legislación española, que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho. En ese punto, la Iglesia sostiene
La Iglesia nunca va a canonizar ningún sistema, tampoco la democracia. Siempre se reserva una oposición crítica. Es decir, se aviene a las reglas de juego de la democracia, en este caso, y se reserva siempre tener una posición crítica. Eso nos pone en una situación de tensión difícil a los pastores y a los laicos, en distinto nivel. En cierto modo, a los laicos, sobre todo a quienes se comprometen en la política o en otros ámbitos digamos, de la sociedad, los compromete a conciencia y los pone en tensiones muy fuertes. También a los pastores, pero desde otra perspectiva. Siempre lo que digamos los pastores va a sonar a poco. Es mucho, porque nuestra palabra, el discurso de los pastores sobre la realidad política, siempre nosotros decimos es pastoral, es ético. Y eso es muy importante, pero normalmente a los oídos de los técnicos suena poco. Es un poco una cruz de la enseñanza social de la Iglesia, que puede sonar siempre principista. A los laicos les cabe el problema, la cruz contraria, digamos. Tener que descender a lo concreto, muchas veces en un discernimiento complejo y difícil, ¿no? No vivimos en un mundo perfecto, no tenemos ni la sociedad, ni somos ciudadanos perfectos, no tenemos los políticos perfectos, y ninguna ley, toda ley es perfectible, por decirlo. Por eso incluso Juan Pablo II, recuerdan, en Evangelium Vitae dice, dada una ley del aborto o legislándose una legislación favorable al aborto, ¿qué hace el legislador cristiano católico? Se opone firmemente, pero llegado el caso tendrá que trabajar para disminuir los efectos nocivos de esa ley, en un discernimiento que siempre es puntual, concreto, y para el que los pastores tendremos que acompañar, y no siempre hemos sabido hacerlo. Es una gran pregunta, creo que no he respondido plenamente, pero que abre un panorama que me parece que es importante y que dentro de las comunidades cristianas tenemos que hablar. El descrédito, la crisis de la democracia es general en todo el mundo. Todas las grandes democracias están en crisis. La sugestión, la atracción de atajos autoritarios es muy grande, como lo ha sido en otros tiempos. La democracia, como lo habrán escuchado tantas veces, es aburrida. Mirado desde nuestro punto de vista, es un sistema que supone una cultura, una cultura de la virtud. Buscar, Benedicto decía en Deus Caritas Est, cada generación tendrá que rehacer las grandes opciones éticas. Europa, hace poco, un par de días atrás se cumplió 78 años del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Europa destruida. ¿Cómo se levantó Europa después de la experiencia de la guerra, de los campos, de la violencia llevada al extremo? 60 años después, o casi 80 años después, y esta es la gravedad del conflicto en Oriente, dos países soberanos de Europa están en una guerra no declarada. No pasaba desde la Segunda Guerra Mundial, como habíamos visto el conflicto de los Balcanes, etc. La memoria, las grandes opciones éticas de los pueblos como de las personas tienen que ser alimentadas. Las convicciones éticas que sostienen la política tienen que ser alimentadas. Para mí es uno de los grandes desafíos hoy. El Consudel me pidió hace un tiempito un artículo que salió en abril, Educar para la Democracia, y bueno, yo así ponía el acento aquí. Pero es un capítulo muy difícil, el panorama que tenemos por delante no es halagüeño. Muy difícil. Esa sería una pregunta. Una mano allá y después Eduardo. Sí. Hoy en la exposición decía que la
y recordaban esto de Redentor Domini de Juan Pablo II. Él dice que el mejor uso que podemos hacer de la libertad y la caridad en la donación y en el servicio, que también lo mencionaba vos, en la vocación de la política, en realidad del servicio. Pero a su vez pensaba, digo, es un problema antropológico, por un lado, de la libertad entendida que no es un fin en sí misma, y por otra parte también un problema, en cierto sentido, global, por así decir, para nosotros. De hecho, Juan Pablo II lo enmarca dentro del capítulo que la misión de la Iglesia en esto es servir y reinar. Y reinar justamente con la verdad. Entonces, creo que es un desafío muy grande para nuestra actualidad en esto de cómo reinar con esa verdad y haciendo uso de esa libertad bien entendida. Gracias por el aporte, es muy bueno. Lo digo en otros términos, ¿no? Vino el debate en 2010 sobre el matrimonio igualitario, lo dimos y en cierto modo lo perdimos. 2018-2019 el debate sobre el aborto, lo dimos y en cierto modo lo perdimos. Ahora asoma el debate sobre la eutanasia. Nos vamos a dar esos debates, pero el debate de fondo es antropológico, es la cuestión antropológica. Y como muy bien vos señalás, la libertad. Digamos, de toda la modernidad de nuestros días, el corazón, la cuestión clave es el ser humano y su libertad. La teología cristiana, la teología no solo católica, ¿no? Se ha parado, voy a ser simplista al extremo, con dos miradas divergentes sobre esta cuestión. Yo enseñé muchos años el Tratado sobre Dios y esto lo abordábamos ahí en los primeros puntos, ¿no? Cómo se da la cuestión de Dios hoy. Para algunos la modernidad que se centra en el sujeto y en la libertad como autonomía absoluta. Pensemos en nuestros adolescentes, pero ojo, pensemos en nosotros. Como diría el cardenal Martini, hay una región del corazón de nuestro corazón, que es ateo, que es duro, que busca esa autonomía adamítica, ¿no? Para algunos la modernidad es irremediablemente atea, arranca de esta subjetividad que se cierra al Creador y a Dios. Para otros, y yo humildemente me cuento ahí por mi historia, por mi formación, creemos que no, que la libertad es un gran punto de diálogo y de encuentro, aunque también de divergencia profunda. Con esto, cuando discutimos el matrimonio igualitario, como hoy estamos haciendo, fíjense, las teorías de género, ¿no? Más radical que la ley del matrimonio igualitario es la ley de identidad de género, que consagra una antropología, la autopercepción subjetiva. Bueno, aquí hay un gran campo de discusión y de discernimiento filosófico-teológico que hay que dar, ¿no? Lo mismo cuando, digamos, tengamos que dar el debate de la eutanasia, que es difícil, como lo fue el del aborto. En definitiva, son modos distintos de comprender al hombre, ¿no? Porque creer en un Dios que es creador y que es redentor no es solamente añadirle un capítulo del catecismo a nuestro currículum personal. Creer o no creer en Dios cambia todo. Creer en un Dios creador, ese gran capítulo, es de la primera verdad del domingo cuando renovemos el símbolo en la misa, es lo primero que decimos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, donde el título Padre, la omnipotencia divina y la creación interactúan y se iluminan una con otra, con otro. Creer en un Dios así es radicalmente, digamos, cambia todo.
las antropologías, las visiones del hombre que surgen desde una perspectiva. Por eso, esto que dice el Papa de cuánto beneficia a la política la visión trascendente, es fundamental. Es fundamental. El capítulo más político de toda la Biblia son los 3 primeros mandamientos de la ley, que son los más religiosos. Por eso tenemos mártires. Récele al emperador. No. Yo rezo por el emperador, pero no rezo al emperador. Bueno, y esos gatitos que lo están esperando. Es decir, solo Dios es Dios, solo Él adorarás. No te harás imágenes de Dios y santificarás las fiestas. Te reservarás lo mejor de tu tiempo para Él. Ese es el mandamiento más religioso y el de mayor consecuencias políticas. Y tiene que ver con lo que vos decís. Es el mandamiento que consagra la libertad. Por eso, la libertad más grande es la que se experimenta en la adoración. Un gran tema de Benedicto XVI. La primera JMJ de Benedicto XVI fue en Colonia. Repasemos los discursos y homilías del Papa Ratzinger a los jóvenes en aquel entonces, donde les desgranó el sentido de la adoración cristiana. En Colonia se dice que están los restos de los magos, ¿no? Que adoraron al mismo. No sé si me escucha bien. Ahora arranqué. No, bueno, primero, interesante la charla para comprender un poco el pensamiento del Papa Francisco en relación a un tema tan importante como el tema de la política en esta sociedad. A mi modo de ver, o sea, la política en esta sociedad son ideas, pero son intereses que se expresan en ideas. Las organizaciones que tomamos, las organizaciones populares, que asumimos los intereses populares, y que de alguna manera coincidimos en esa idea de mirar la política para el bien común, nos encontramos con que, bueno, esta realidad que usted dice, realmente se toca, pero que a la vez participamos masivamente en las marchas del 24 de marzo, no queremos volver atrás, pero vemos que realmente ha crecido la pobreza, no hay una orientación en relación a terminar con eso. Realmente hay intereses que se imponen para que se dé la realidad de determinada manera. Nosotros hemos buscado una fórmula para poder defendernos, poder avanzar, bueno, la movilización, la lucha. Bueno, y vamos a ver también cuál es la idea en relación a estos intereses que de alguna manera reinan en la Argentina. Sí. Es importante pensar la situación de los gobiernos que realmente nos ha llevado a esta situación. Y un pueblo que está buscando dónde la salida. Sí, tal vez en mi presentación ese aspecto del pensamiento del Papa no quedó tan claro, cuando es clarísimo, porque hay un rasgo de la personalidad de Bergoglio. Él lo dice al pasar y medio pícaro. Dice, yo sé moverme, le dice Espadaro. Bergoglio, como buen jesuita, es jesuita. Es muy realista, o sea, tiene los pies muy puestos en la realidad, que por lo que nosotros no tenemos, lo tiene sí él. Y cuando aborda este dinamismo, digamos, los intereses que hay detrás, fíjense la crítica profunda a las finanzas y a la gran crisis del 2008, es muy duro lo que dice, sobre todo en el capítulo primero, al respecto, como ya lo hizo y mereció yo creo que buena parte de la oposición que hay en Argentina a la figura del Papa, que es tremenda y ya es sin vuelta. Yo creo que no hay nada que hacer más que, digamos,
decir lo que él dice. Bueno, se debe a este modo de ver cómo, digamos, el cúmulo de intereses no santos terminan siempre redundando en detrimento del bien de los pueblos y de los más pobres, ¿no? También la resistencia a Laudato Si. Fíjense, yo lo dije al pasar, ¿no? Cuando él dice hay que unir el grito de la tierra al grito de los pobres, la cuestión social con la cuestión ambiental, ¿no? Porque si no se logra frenar todo lo que estamos viendo respecto al cambio climático y demás, quienes más están sufriendo son los pueblos más pobres, ¿no? En este documental que decimos ahora con el señor, que es la Carta de la Tierra, se hace mucho hincapié en esto, ¿no? Y el documental que publicó, que miércoles ceniza publicó la Disney sobre Amén Francisco Responde, se va rápidamente a las cuestiones importantes, el aborto, cuestiones LGTB, pero el primer tema de fondo que sale es el tema de la inmigración y de la pobreza, un tema central en el magisterio social de Francisco. Su primer viaje apostólico fue a Lampedusa, ¿no? Y la descripción que hizo del Mediterráneo se ha convertido en el cementerio de Europa. Y la insistencia en subordinar la economía, las finanzas a la economía y a la economía real, y ambas a la política. Y el rol que él le otorga a los movimientos populares. Aquí en Fratelli Tutti vuelve a dedicarle párrafos muy importantes, y a mí eso me resulta particularmente significativo. Mi interés personal, la cuestión de la democracia para mí es muy importante. No los plantea como alternativas a la democracia o como fueran movimientos que están por extraños a los procesos democráticos, sino que le dan a la democracia, creo que la pregunta Fernando, volver a responder desde aquí, le dan una fisonomía nueva que hay que explorar, ¿no? Pero sin duda que estamos en un momento crítico, y creo que el magisterio de Francisco, la figura de Francisco y su magisterio, tal vez más su figura y sus grandes opciones pastorales, están significando para muchos un punto de inflexión, y de la Iglesia se nos critican muchas cosas y muchas con razón, pero estos mensajes de Francisco han calado hondo, y creo que en esto ejerce un liderazgo que creo que nos hace bien y hay que seguir aprovechando. Podríamos hacer muchísimas preguntas más, pero dado el avanzado de la hora, le pedimos a Monseñor Martín que cierre con su palabra esta. Osvaldo también. Sí, Sergio. Bueno, la verdad que muy lúcido, ha sido disfrutar, y también creo que nos ha ayudado a todos a comprender un poco más nuestra problemática. Y el respecto de la democracia decía, bueno, por lo menos resolvemos los problemas pacíficamente, ¿no? En estos 40 años, ¿no? Que eso es un gran bien, eso sí, creo que estamos intentando resolver los conflictos de una forma pacífica, ¿no? No hemos tenido que volver a aquella época donde todo era con las armas, ¿no? Del Estado, el terrorismo del Estado y todas las otras violencias que ha habido en la Argentina, ¿no? Pero sí, tenemos la gran deuda, ¿no? La gran deuda social, la pobreza, la educación, pero creo que el método menos malo, porque ya que el más bueno no existe, el menos malo es la democracia, ¿no? Creo que Churchill decía algo así, ¿no? Que el peor del método es exceptuando todos los demás, ¿no? O sea, como que no, porque los otros métodos son autoritarios, ¿no? Y es que, como vos decías, es una gran tentación, ¿no? Que venga un Mesías, Salvador, y que va a decir, va a resolver todo de un día para el otro, y eso lleva después a idolatrar personas y a generar males peores de los que se venían a superar, ¿no? Por eso un trabajo paciente, y creo que nosotros como Iglesia tenemos mucho que hacer, especialmente en la educación de las generaciones jóvenes,
y en nuestras parroquias, en la catequesis, para formar cristianos, para formar virtuosos. Vos hablaste mucho de que una democracia reclama hombres virtuosos, hombres y mujeres virtuosos, es decir, que tengan la pasión y el hábito del bien, ¿no? Que tengan el hábito del bien y del bien común, del bien del prójimo, ¿no? Entonces, sobre los propios intereses, sobre los propios egoísmos. Creo que esto es algo que me parece muy importante, y ahí la Iglesia tenemos mucho que hacer, ¿no? Mucho que hacer. ¿Qué cristianos estamos formando nosotros, no? ¿Qué sujetos cristianos estamos formando si están a la altura de las circunstancias? Por eso un camino de conversión permanente. Bueno, no, yo no quiero hacer ahora, pero la verdad que dejamos mucha tela para seguir reflexionando. Y bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido brillante y muy iluminador para nuestro momento. Así que bueno, brindamos realmente. Bien.